tal, chicas? Buenas noches. Buenas noches. Esta presentación es para unos 15 días de trabajo, es varia información y bueno, esta es la clase que les tengo que preparada en línea. Es con respecto a los modelos educativos, vamos a conformar varias ciencias auxiliares de la pedagogía, varios modelos, varias posturas, varias corrientes, varias teorías, cómo las vamos a vincular con la pedagogía y bueno. En esta primera sección vemos que existe mucha vinculación con diferentes áreas y corrientes de la pedagogía. La pedagogía, como bien nos mencionan en las asignaturas atrasadas, se viene familiarizando con muchas otras ciencias, ya sea sociología, como vemos aquí, sociología, economía, la misma didáctica, que es una ciencia que conlleva a la pedagogía, la psicología, que es hermana prima pariente de la pedagogía. Existen unas metodologías específicamente de pedagogía y bueno, todas las ciencias están ligadas con la filosofía. Recordemos, haciendo un pequeño repaso para retomar lo que veremos más adelante, que pedagogía es una ciencia ya que tiene un método de estudio, tiene un objeto de estudio y un fenómeno de estudio y obviamente se dedica a indagar en el conocimiento. Tiene técnicas y como decíamos tiene su método de estudio, la cual se indaga también o se vincula con la cuestión axiológica de los valores y las posturas humanistas. Esto conlleva a que la pedagogía también verifica la planeación, los objetivos, los fines, las metas, el tiempo, las dimensiones. Recordemos, por ejemplo, las dimensiones del ser humano, éticas, estéticas, políticas, económicas, financieras y entre otras, lo cual conlleva también a una perspectiva ideológica, filosófica, pedagógica de qué es lo que se le va a enseñar al niño, cómo, cuándo y dónde, con qué metodología, con qué estructura y con qué fin. Obviamente también esto conlleva a diferentes países, hay la pedagogía general, la pedagogía específica, la pedagogía detallada, a cada asignatura, pero también conlleva la pedagogía de cada país, de cada región o cada comunidad, dependiendo de la materia y o asignatura, que son dos cosas diferentes. Les explico rápidamente. Una materia es aquella que no va ligada a otra, por ejemplo, español, matemáticas, biología es una materia, pero una asignatura es la que va ligada a otra con una segunda parte, como a lo mejor estadística 1 y volveríamos con estadística 2. Esa es una asignatura que va ligada y una materia no. Una materia va español, matemáticas, no tiene que conlleve una segunda parte como si fuera una película. De eso entonces vemos los modelos o las teorías, la cual vemos tradicional, conductista, cognitivista, constructivista, conectivista y una postura humanista. En ese caso hay que mencionar, muy importante, chicas, no es lo mismo la postura tradicional y la postura conductista, porque aquí nos equivocamos y nos confundimos mucho cuando hablamos siempre tradicional, decimos que lo tradicional es conductista y no, son dos cosas diferentes. Lo tradicional es la postura del docente en que él tiene la facultad de saber todo, de ordenar y él tiene y conlleva todo el conocimiento, las aulas estandarizadas, el maestro arriba, callados y el maestro es el único que da las indicaciones. Esos son ejemplos y características de un modelo tradicional. Un modelo conductista, como bien lo vemos en psicología, si es que ya lo llegaron a visualizar, en algunos aspectos psicológicos como Pavlov y Skinner recordarán los experimentos, y de manera conductista que se genera una conducta en base a un castigo, un estímulo, un refuerzo, un verificar que al final se construya esta conducta. Ese es el conductivismo, como si un niño le refuerza su conducta o le generas una conducta apropiada para la edad que conlleve o se vincule hacia una actitud que tú le quieres generar, muy distinto a un maestro o a una postura tradicional. Lo cognitivista se refiere a la cuestión cognitiva del pensamiento, cuestiones más abstractas que el ser humano, mientras va evolucionando su desarrollo, va creciendo y obviamente su desarrollo y capacidad cognitiva va evolucionando.
Si tú no pasas por un modelo conductista y cognitivista, no puedes desarrollar un modelo constructivista. Para tú desarrollar un modelo, una postura, una teoría constructivista, un aula constructivista, una materia o una asignatura constructivista, conlleva que tú seas un docente constructivista y tengas alumnos constructivistas. Si no, jamás va a funcionar este constructivismo, que es generar esa vinculación de integración y construcción del conocimiento docente-alumno, no únicamente el docente ni únicamente el alumno, pero aquí el docente se vuelve una guía, un facilitador, un mediador que le va a proporcionar los caminos adecuados para que el alumno llegue hacia el conocimiento, no le va a indicar exactamente qué hacer, por eso es el conductismo, y como aquí evolucionamos al constructivismo, si no eres alumno constructivista vas a plantearte tu postura estudiantil y vas a generar un conflicto en ti conductista, porque si el maestro no me dice qué leer, si el maestro no me dice de qué página a qué página, si el maestro no me dice qué estudie, entonces yo me pierdo en el camino y no. ¿Regresarías tú a ser un alumno conductista si necesitas el que el maestro te diga exactamente qué hacer? Para que tú evoluciones y generes un ambiente constructivista en el aula, necesitas tú también tener alumnos constructivistas, que sean autónomos, autodidactas, que indaguen, que investiguen, que pregunten por sí solos, que se hagan autónomos estudiantilmente. Y llegamos también al final, a la última etapa que se enseña ya actualmente en la pedagogía, por ejemplo en la pedagógica nacional, el modelo conectivista que involucra todas estas áreas tecnológicas. Ojo, ya está avalado, ya es una fase plus del constructivismo, el conectivismo, cómo vamos a sustentar de manera teórica este uso de las tecnologías. Siguiendo con esto, recordaremos que en la pirámide de Maslow necesitamos tener primero cubiertas las necesidades fisiológicas de seguridad, pertenencia, estima para llegar a la autorrealización, que es el ser, y tener tú la fase constructivista. Si tú no te llegas a la última fase, que es autónoma, el ser para el ser, en cuanto al ser, como si dijeran filosóficamente, no podrás desarrollarte tú ni como docente constructivista ni como alumno constructivista. Necesitas tener todas estas cualidades psicológicas, afectivas, emocionales, conectivistas, para poderse desarrollar ampliamente en todo el panorama del aspecto de desarrollo del ser humano. Siguiendo entonces, vemos que hay niveles. Esos niveles te preguntarás, bueno, yo había oído hablar de los niveles de la taxonomía de Bloom. Si notas, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, todos estos verbos que conllevan a la realización de objetivos y van igual en niveles de análisis, síntesis, conocimiento, memoria, etcétera. Pero también hay niveles y objetivos afectivos, como aquí lo vemos, niveles de responder, valorar, organizar, toma de conciencia. ¿Cómo predomina el afecto afectivo en la vida del desarrollo del ser humano y en su aprendizaje? Por eso es que hoy en día en el nuevo modelo educativo se adjunta desde preescolar hasta nivel bachillerato la cuestión socioemocional. En primaria llevan esta área socioemocional, igual que en secundaria y en preescolar, y en preparatoria el área socioemocional lo llevan con un programa que se llama Constrúyete, que abarca el área personal, social y familiar, para que el chico de bachillerato vaya vinculando todas estas áreas mentalmente, cognitivamente, y pueda desarrollarse de manera óptima y controlar sus emociones y sus sentimientos en una actividad propia en donde surge un problema. El niño de preescolar, de primaria, se le va encaminando este dominio afectivo, socioemocional, para que pueda autorregular sus emociones, sus sentimientos, y pueda comportarse de una manera correcta en una situación en la vida cotidiana. Como vemos aquí, también hay objetivos de manera motriz. Vemos que hay objetivos de la taxonomía, recapitulando, de Bloom, afectivos y también psicomotrices. ¿Por qué? Revalorando la cuestión conductista, debemos de hacer que el ser humano desarrolle sus capacidades o potencialice sus capacidades, ya sea físicas, psíquicas, de conocimiento y o afectivas. En este caso, por ejemplo,
motoras, de construir, de componer, fijar, trazar, entre otras que vienen aquí. Son esas facultades que dicen motricidad fina o gruesa que se desarrollan en cada una de las etapas de la vida del ser humano. Por ejemplo, en un bebé no va a desarrollar, por ejemplo, la capacidad de trazar, pero en un niño de primaria ya tiene que desarrollar esa capacidad del trazo. Siguiendo con la presentación, lo que yo les mencionaba, llegamos al conductismo. Esto es conductismo, no es cuestión tradicional. Conductismo, como yo les mencionaba, conlleva un estímulo a una respuesta, a un refuerzo, para que genere una conducta obviamente observable. Y esto, con esto va a generar un aprendizaje. Eso es de Pavlov, es similar al de Skinner. Con el de Skinner únicamente se le agrega un castigo positivo o negativo y un reforzamiento positivo o negativo. Si alguien tiene dudas, ampliamos esta clase del conductismo de estos dos ejemplos. Y la extinción, aquí ya no hablamos solo de generar una conducta, sino también de extinguir una y generar una. A diferencia de Pavlov, solo era generar una conducta, y Skinner dice, no, también aparte de generarla puedo extinguir una conducta que no sea tan deseable y tan adecuada para el beneficio del ser humano. Ojo, digo del ser humano y no digo del estudiante, del niño, porque digo del ser humano, porque en todas las etapas de la vida del desarrollo del ser humano, desde que es infante o la primera infancia, niño, puberto, adolescente, joven, adulto, tercera edad, es un ente que aprende, que estudia, por eso digo del ser humano, no del estudiante. Cualquiera, a cualquier edad puede ser un estudiante. De aquí también conlleva las etapas del desarrollo del ser humano de Freud, que es la etapa oral, anal, fálica, latencia y genital. Aquí vienen cada uno de los aspectos. En ese sentido, si los niños no desarrollan, por ejemplo, la etapa oral, son de esos niños que nada más te señalan, te balbucean, te piden todo a señas, básicamente. En esta zona el niño tiene que experimentar, como viene ahí, la cuestión oral o con la boca, es donde se meten los dedos, los objetos, la tierra, el lodo, todo se lo empiezan a introducir de manera oral, porque como recordamos, mediante los sentidos es la primera oportunidad que tiene el ser humano de aprender mediante los sentidos: el oído, el tacto, la vista, el gusto. Y como primer punto, los bebés, pues de manera oral, o el ser humano comienza a aprender. Si no tenemos desarrolladas todas estas etapas, hay problemas serios más en la etapa fálica y de latencia. Hay problemas serios, trastornos, alguna enfermedad psicológica se puede desarrollar en estas dos etapas si el ser humano no se desarrolla bien en cuestión sexual y psicológica, emocional y sentimental. Siguiendo, bueno, vienen las etapas de Piaget, la sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Es decir, ya llevamos la cuestión de Freud, oral, anal, que son cuestiones también conductistas, que hay que llevar y repetir a una memorización para que se genere una conducta. En el caso de Piaget, Piaget es un autor cognitivista, quiere decir que conlleva más a la cuestión neuronal, de neuroaprendizaje, a la cuestión cognitiva, de conocimiento. Aquí lo menciona, cognitiva, es decir, sensoriomotora, pero operacional, operaciones concretas. De ya el ser humano debe de ir formándose un aprendizaje un poquito abstracto. ¿A qué me llamo abstracto? Los números. Aquí es cuando el ser humano va a aprender los números, las letras, el concepto abstracto de una palabra. Nosotros, como ya somos adultos, ustedes comprenderán que ya sabemos, es muy fácil qué es el 1, qué es el 2, pero esto de manera abstracta. Nosotros no podemos definir qué es el 1. El 1 lo definimos como un número y lo representamos con objetos. Dos cosas, pero en sí el número 2 no lo puedes representar. Tiene una representación gráfica, aquí lo voy a poner, este es el número 2. Tiene una representación gráfica para representar esa concepción abstracta de 2, pero siempre le tienes que poner número 2.
2 objetos, 2 manzanas, decir a secas 2 no puedes representarlo, es abstracto. Es en tus operaciones concretas de manera racional y cognitivista que se va despertando ese proceso natural del ser humano de representar las cosas de manera abstracta, como los números, la cantidad del cero, la nada. Son representaciones abstractas que nos van generando una serie de funciones neuronales y cognitivistas que se van despertando y van generando que el ser humano vaya evolucionando cognitivamente al llegar a divisiones, multiplicaciones y hasta que tú llegas a la universidad y entiendes un concepto. Ojo, entiendes un concepto, no lo memorizas como las tablas porque se supone que tu proceso cognitivo neuronal constructivista ya evolucionó y no te debes de memorizar las cosas, sino de entenderlas. Pasas de un análisis a una síntesis. Por eso es que tienes el concepto de vida, el concepto de amor, que son abstractos, el concepto de pedagogía, que es algo abstracto, no lo puedes tocar, no lo puedes sentir, no lo puedes ver, es un concepto, una definición abstracta, es el proceso cognitivo hasta el momento de nivel más elevado del proceso de la capacidad cognitiva del ser humano. Y bueno, vamos a las etapas de Vygotsky. Aquí nos vamos a quedar para que ustedes hagan su tareita de esta semana. Aquí nos vamos a quedar en Vygotsky.